Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, gracias por comparecer a petición de Vox, que no de petición propia, porque ustedes siempre hacen lo mismo. Cuando se les pide que comparezcan, no vienen o vienen cuando a ustedes mediáticamente les interesa. Aunque usted realmente se ha equivocado, debería haberse sentado por aquí y haber intervenido como lo ha hecho, como un diputado más del Partido Socialista, porque se ha equivocado. Parece que estaba usted interviniendo en la comparecencia de algún ministro del Interior del Partido Popular. Pero va a ser que ahora no toca, que es usted el ministro, que es usted el que comparece y que es usted el que debe dar cuenta de su gestión, no referirse a lo que han hecho o han dejado de hacer ministros del Interior anteriores, que ya habrán respondido en su día de lo que les tocase. Habla usted y dice que comparece a petición propia para recordarnos el principio de no injerencia y respeto a la independencia judicial. Y además dice que lo hace por el caso Cuarteles. ¿Qué caso Cuarteles? ¿Qué caso Cuarteles? Es el caso Gámez, como lo fue en su día el caso Roldán. Caso Gámez, porque es así como se llama o se apellida la directora general de la Guardia Civil, como en su día lo era el señor Roldán, director general de la Guardia Civil de un gobierno socialista. Y dice que lo hace para preservar el principio de la no injerencia. Hombre, viniendo de un ministro del Partido Socialista que durante la pandemia utilizó a la Guardia Civil para monitorizar, que es lo mismo que decir, vigilar y controlar a la oposición en todo lo que tenía que ver con el descontento, luego fue declarado inconstitucional, de la oposición, o más bien de la sociedad en su conjunto, por las arbitrariedades y la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Y decir que le importa la independencia judicial, hombre, mire usted cómo ponen ustedes a sus peones o comisarios políticos en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General de Poder Judicial, etcétera, etcétera. Así que, perdone que le diga que me parece un eufemismo el titular que usted ha autorizado. Y más viniendo de un ministro del Partido Socialista, para hablar de un caso de corrupción, porque ya sabemos que la técnica del y tú más que han utilizado hasta la saciedad, el bipartidismo, PSOE-PP, PP-PSOE, nos tiene bastante aburridos al resto de los españoles. Pero la verdad es que se puede afirmar que es, sin lugar a dudas, el PSOE el partido más corrupto de la historia. Podríamos remontarlos a los ERES, por ejemplo, 2 presidentes históricos del Partido Socialista condenados por graves casos de corrupción. Seguro que les indultan. Y saltamos a Tito Berni, y de Tito Berni aparecemos ahora en este caso, el caso que ustedes mal denominan Cuarteles y que les repito que es el caso de la señora Gámez. No sé también si su consorte, pero eso ya lo dirán los tribunales. ¿Sabe lo más grave de todo esto? Que ha puesto una vez más en tela de juicio la honorabilidad de la Benemérita, empañándola con las corruptelas del PSOE y sus aledaños, y escondiéndose una vez más detrás del uniforme de la Guardia Civil. Ya se lo han recordado aquí. ¿Qué hacían esos generales detrás de la señora Gámez? ¿Qué intentaba? ¿Rehuir su posible responsabilidad, amparándose en el uniforme de los probablemente mejores servidores públicos que tiene España? La investigación judicial deberá continuar. Nosotros no somos quien para decir cuáles han de ser las conclusiones a las que llegue. Ojalá investigue a fondo y ojalá lo haga sin injerencias políticas de ningún tipo. Porque ciertamente, señor ministro, y de eso, mire usted, de eso usted se salva. Y es que en todas las organizaciones, organizaciones civiles o militares, partidos políticos o sindicatos, siempre ha habido y siempre habrá garbanzos negros que, con su actuación infame, degradan al resto que actúa honorablemente, que actúa con absoluta legalidad, con absoluta transparencia y con absoluta lealtad. Lo que es tristísimo, señor ministro, es que ustedes, y hoy esta comisión es un buen ejemplo, vuelven a darle alas precisamente a los que odian a la Guardia Civil, que es tanto como decir a los que odian lo que representa para España. Tener que escuchar en esta comisión al representante de un partido proetarra que dice abiertamente que le preocupa el coste de la construcción de los cuarteles de la Guardia Civil o el coste de la compra de los uniformes.
no le preocupaba cuando la ETA volaba por los aires los cuarteles de la Guardia Civil o acribillaba o quemaba los uniformes de la Guardia Civil. El tener que escuchar aquí, señor ministro, cómo enemigos de España que han dado un golpe de Estado dicen que les preocupa que se espíe a quienes dan golpes de Estado, o sea, a los delincuentes, y que la Guardia Civil no debería tener esos medios para investigarlo, realmente resulta kafkiano. Pero lo más curioso es recomendarle a la representante de ese partido, Esquerra Republicana de Cataluña, que si quiere venir a las comisiones a llamar la atención con cartelitos, que la próxima vez, porque yo creo que el presidente ya le ha llamado la atención demasiadas veces, se ponga en la cabeza un loro o, en su caso, una cacatúa, que seguro que nos hará a todos mucha gracia. La última vez, señor ministro, que usted ha comparecido en esta Comisión de Interior es casi hace 2 años, el 25 de junio del 2021. Y, por tanto, desde nuestro grupo parlamentario no queremos perder la oportunidad, porque es usted todavía el ministro de Interior, de recordarle el abandono al que tiene sometido a una parte importante de los funcionarios que de usted dependen. Podríamos estar probablemente mucho tiempo hablando de todos y cada una de las unidades que dependen de usted, pero permítame que traiga a colación 3 de las más sangrantes. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que, como usted debería saber, desde 1950 ha perdido 343 agentes en actos de servicio. Pues esa Guardia Civil de carretera tiene un déficit de más de 1.000 agentes de los 9.000 actuales. Ya en el año 2022, por esta razón, entre otras, ha habido un aumento de un 4% en los más de 1.445 fallecidos en carretera, que probablemente habrían sido menos si hubiera habido más efectivos de la Guardia Civil, y que ha visto mermados sus servicios en solo 10 años, desde el 2013 al 2023, de las 660.000 patrullas que hacían al año en 440.000, o los 517.000 auxilios en carretera, verlos reducido a 261.000, y no precisamente porque en 10 años el parque móvil se haya reducido, sino porque lo que se ha reducido es considerablemente sus efectivos y sus medios. Trabajan, señor ministro, sin descanso y sin uniformidad adecuada. ¿Sabe usted que se tienen que intercambiar entre los agentes de la agrupación de tráfico la ropa de los motoristas, los chalecos, los cascos, o que no tienen la ropa adecuada para los días de lluvia? Eso, señor ministro, es también responsabilidad de su ministerio. Permítame que le recuerde también a otros agentes que trabajan lealmente, no las ovejas negras o los garbanzos negros a los que nos hemos referido. Me estoy refiriendo a aquellos agentes de la Guardia Civil, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que están viendo cómo las competencias que deberían ser exclusivas del Estado de seguridad marítima son robadas por la Generalidad de Cataluña o el País Vasco. Con un déficit de más de 500 agentes, los 1.100 agentes del Servicio Marítimo tienen que trabajar en condiciones inaceptables. ¿Sabe usted, señor ministro, que de los 7 patrones que hay en Algeciras, en la base de Algeciras, debería haber 20 patrones? ¿Sabe usted que trabajan con embarcaciones de más de 18 años? Eso sí, me va a recordar ahora seguro las 3 o 4 de alta velocidad que han comprado. Yo le hablo de la media de las embarcaciones con las que trabaja el servicio marítimo. ¿Sabe usted que están trabajando cerca de 56 horas semanales, que sale a una media de 3 euros la hora? ¿Y sabe usted que no tienen el material adecuado? Por ejemplo, algo tan importante para un servicio marítimo de la Guardia Civil como son los chalecos antibalas con flotabilidad para sus misiones en el mar. Y por último, señor ministro, también le voy a hablar de otros agentes, de otros funcionarios que dependen de usted. Funcionarios que deberían ser agentes, los funcionarios de prisiones, que vienen reclamando un estatuto propio que les reconozca ese déficit de personal y ese envejecimiento de plantilla, que les dote de la retribución justa, esa equiparación salarial que se merecen unos funcionarios que se juegan la vida todos los días por la seguridad de todos en los diferentes centros penitenciarios, que sufren agresiones y que ni siquiera a estas alturas se les ha reconocido el más elemental reconocimiento de agentes de la autoridad, con material
de autoprotección anticuado e insuficiente, sin la formación jurídica, la defensa personal o psicológica necesaria. Por tanto, señor ministro, y con eso termino, señor presidente, es triste y lamentable que cuando se venga a hablar por un ministro de Interior de la Guardia Civil se nos recuerde lo que hicieron otros ministros, en vez de estar preocupados por ensalzar, por reconocer y por apoyar a la Guardia Civil. Dicho esto, si hay algún miembro de la Guardia Civil que no ha hecho gala a su uniforme, a lo que representa, a la honorabilidad del cuerpo, habrá de ser, evidentemente, apartado del mismo y habrá de exigírsele todas las responsabilidades. Pero me temo, señor ministro, que su afán por esconder detrás de la Guardia Civil el caso de los diputados del Partido Socialista en esta Cámara, el caso de Tito Berni, no le va a servir porque los españoles ya sabemos de las cortinas de humo, de las campañas de propaganda y de las salidas de tono de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Y toda esta propaganda no va a ser capaz de tapar algo que los españoles ya sabemos desde hace mucho tiempo, que cada institución que toca el Gobierno del Partido Socialista es una institución en la que saltan los casos de corrupción, en la que, desgraciadamente, se denigra el buen nombre. Hoy le ha tocado a la Guardia Civil y, en otros casos, le ha tocado a otras instituciones. Muchas gracias.